Primer festival para leer en libertad, de las calles a las redes. Charlas, presentaciones, música y muchos libros. Además, el estreno del audiolibro Se llamaba Emiliano, de Juan Hernández Luna. Primer festival para leer en libertad, de las calles a las redes, del 12 al 22 de agosto a las 19 horas. Para leer en libertad, de las calles a las redes. Visita nuestra librería virtual, donde encontrarás un sinfín de títulos a precios súper accesibles. Historia, poesía, ciencia ficción, teatro, terror, policíaco, arte, aventuras. Ingresa a la página www.brigadaparaleerenlibertad.com. Descarga nuestro catálogo de ventas. Elige los libros que desees. Por último, envíanos los títulos y tu contacto al correo paraleerenlibertad@gmail.com con el asunto "Quiero mis libros", o mándanos un mensaje directo a nuestra página de Facebook Brigada para Leer en Libertad. En breve nos comunicaremos para coordinar forma de pago y entrega. No te quedes sin tus libros. Buenas noches a todos en este festival de la Brigada para Leer en Libertad, de las calles a las redes. Y la verdad es que es un placer esta noche tener a dos de mis mujeres favoritas en este planeta, además de grandes escritoras. Tenemos a la puertorriqueña Mayra Santos Febre desde Puerto Rico, y tenemos a Carla Suárez, cubana, desde Lisboa en este momento. Benditas redes sociales que nos permiten esta conexión. Y una de las cosas que queríamos armar en esta brigada para leer en libertad era un conversatorio con estas dos mujeres. Y si me permiten un poco, para introducir y contarles quién es quién y por qué van a estar hablando en este festival, me gustaría un poco contarles un poco de la trayectoria de Mayra, nacida en Puerto Rico, poeta, novelista, ensayista, profesora, y en 1991 aparece uno de sus primeros poemarios, Aramú, y además pues cuentista que ha ganado el premio Letras de Oro en la colección Cuentos Paz de Vidrio, y el premio Juan Rulfo en París, 1996, por su cuento Oso Blanco. En el 2000, Mondadori España le publicó su primera novela, Sirena Serena Vestida de Pena, que tuvimos en la brigada. Volaron, quiero decirles, esperemos poder volver a tener. Y 2005, Ediciones Castejón publicó su libro de ensayos sobre piel, papel, y su poemario Boy People, ambos aclamados por la crítica. En 2006 resultó finalista del Premio Primavera, editorial Espasacalpe, con su novela Nuestra Señora de la Noche, también otro bestseller de la brigada que voló, que esperemos volver a conseguir. Y en ese momento está, que ya no sé, ya nos dirás tú, Mayra, fue directora, sigue, vamos a tener, esperemos y sobreviva, uno de los mejores festivales de literatura que existe, que es el Festival de Literatura de Puerto Rico. Y de verdad es un placer, como siempre, tenerte en esta brigada para leer en libertad. Gracias, Marina, mil gracias. Y aquí estoy para contestar preguntas. Y sí, vienen otros textos que estamos armando. Carla Suárez, cubana, empezó con su primera publicación en 1994 con el cuento Aniversario en la revista Revolución y Cultura en La Habana. En 1998, la Fundación Alejo Carpentier de La Habana le otorgó la beca Razón de Ser a un proyecto de novela, y ese mismo año se instaló en Roma, donde continuó escribiendo, además de ejercer su profesión de ingeniera y profesora de informática. En ese mismo año obtuvo el premio Lengua de Trapo por primera novela, Silencios, con la cual fue seleccionada por el diario El Mundo entre los 10 noveles del 2000. En 2007 fue seleccionada en el premio Hey Festival de Bogotá, en los 39 escritores representativos de Latinoamérica menores de 39 años, y en 2012 obtuvo el premio
Carbet del Caribe y el Gran Premio del Libro Insular en Francia por la traducción francesa de Habana, Año Cero. Tenemos una sorpresa porque sabemos que en los próximos meses está por editarse una nueva novela de Carla en México. Y acá también. Sí, ya ven. Y bueno, vamos a tener ahorita, les vamos a poner la portada. Es una exclusiva que tenemos. Yo creo que ni Carla ha visto todavía la portada de El Hijo del Héroe, que saldrá en unos meses en el Fondo de Cultura Económica en México. Así que bienvenida, Carla, a esta Brigada para Leer en Libertad. Y pensando en un tema en el momento de armar la feria y pensando cómo queríamos integrarlas, de pronto se nos ocurrió que la literatura, ¿cómo es la literatura como una isla? ¿No? En un momento, además, en el que la pandemia nos ha vuelto islas a todos, ¿no? Entonces, el estar aislado, en el que de pronto dependes de las redes sociales, dependes del internet, de la luz, dependes de todo, o estás completamente aislado. ¿Cómo es para ustedes la literatura como isla? Sí, bueno. Adelante, María. Hay que levantar una manito ahora. No, aquí hay el nuevo sistema. Pues mira, gracias Marina, Pau, Carla y yo nos hemos presentado en millones de lugares juntas, hacemos un buen combo. Yo siempre he querido que hagamos un club como de merengue, salsa o son. Bueno, ya hicimos una vez un club de salsa en cierto festival en Madrid. Que sale. Que ya esté ahora en Portugal con mi gran amigo José Manuel Fajardo, que me ayudó a fundar el Festival de la Palabra, así que estamos en familia. Y me alegra muchísimo que Los Hijos del Héroe, que es una novela que hace tiempo Carla está tratando de que salga en español, ha salido como en todos los idiomas menos en español. No, salió en España, salió. Ah, salió en España. ¿Cuándo fue eso? En España del 17. Ah, mira, pues qué bueno que va a salir el audio acá para que lo podamos tener. También quiero hablar de esto de la luz y el agua y estas dependencias del internet, porque nosotros en Puerto Rico tuvimos como un pequeño, y en Cuba también, y en la República tuvimos un pequeño pisco labis, ¿verdad? Un entremés de esto que se llamó el huracán María. El huracán María nosotros y a nosotras afectó a nuestras familias, afectó a nosotros de repente, ¿verdad? Toda esta segunda naturaleza de la civilización con la cual contamos desapareció. Fue exactamente lo contrario a esto y no pudimos tener una cuarentena sino una escena, ¿verdad? Y volver a mirar hasta donde daban los ojos y crear una comunidad. Y ahora, con la cuarentena, pues entonces ha pasado exactamente lo contrario en Puerto Rico, pero con una experiencia muy bonita, que es la experiencia de la comunidad que se ha movido a las redes. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado haciendo durante esta cuarentena ha sido escribir mucho para mí, pero también me han pedido lives, que grabe cuentos para niños, pedazos de cuentos, pedazos de ensayos, para acompañar, de alguna manera la literatura acompaña en esta locura. Y nos hemos dado cuenta que es bien importante de alguna forma, ¿verdad? Porque si no, de verdad estoy hablando de gente que se está cortando, suben, dentro de 2 minutos y medio estamos hablando de 1/4 de la población que ha tenido pensamientos suicidas. Los niños, sobre todo, yo que tengo 2 adolescentes, la están pasando muy, muy mal porque estas son sus fechas, sus edades de socialización. Y entonces la literatura se ha comprobado que tiene un fin de sobrevivencia. O sea, tiene una necesidad. Antes pensábamos que era una cosa puramente de lujo, de intelectualidad. No. Yo como mamá, como educadora, como persona que está interesada en que muera menos gente, en que no sigan subiendo las tasas de violencia doméstica o violencia contra los niños,
me interesa mucho eso. Me parece, ¿verdad?, en que se pueda salir de esta segunda realidad que solo habita en nuestra cabeza y que puedas tener de alguna manera un afuera. Creo que la literatura, como el Decamerón, cuando la última peste, que fue, que también, ¿verdad?, llegó hasta acá desde Europa, pues esto ha pasado antes, solo que se nos olvidó porque pasó hace 400, 500 o más años, ¿no? Pero murió un 60% de la población de Europa y luego eso vino para acá, para las Américas y exterminó a muchas de las poblaciones indígenas. O sea, nosotros sabemos de peste y sabemos de epidemia. Claro. Y de sobrevivencia, Mayra. De sobrevivencia. Sobre todo lo que hay contra dos, ¿verdad? Contra el exterminio natural y el exterminio político. Y como mujeres, pues también sabemos cómo lidiar con esa vaina. Y quiero decirles que sí, que para mí, con esto termino, es importante pensar en la literatura y en su fin práctico, porque aquí está, se reveló, ¿no? Volvimos al Decamerón, volvimos a los espacios frente al fuego, volvimos a tratar de unirnos a través de cuentos y voces y otras presencias diferidas para que no nos mate la cercana. Pues mira, eso es interesante. Bueno, primero quería agradecer y además me encanta estar aquí porque estoy como si estuviera, bueno, estoy en mi casa, claro, pero estoy como si estuviera todavía en mi casa con ustedes aquí, porque además somos amigos de hace mucho tiempo, amigas las tres de hace mucho tiempo y es tremendo gusto, ¿no? Y bueno, estar con Mayra hablando del Caribe, somos las dos peinadas del Caribe. Peinado nosotras. Entonces, eso que estás diciendo es súper interesante, porque ciertamente en este periodo, bueno, la literatura siempre, nosotros los escritores somos como islas siempre, porque uno está trabajando solo, estás con tu historia. Bueno, nunca, por ejemplo, yo nunca tengo la sensación de estar sola, porque yo estoy siempre, por supuesto, rodeada de un montón de personajes y les hablo y no sé qué, y estás ahí en todo tu mundo, pero eso sucede en un espacio donde uno está solo. Y hay quien tiene sus costumbres. Yo, por ejemplo, cuando escribo me gusta estar sola, no me gusta estar cerca, presencia cercana. Cuando estaba antes mi gato sí podía estar, pero porque él siempre estaba de acuerdo. Y entonces ahí sí. Pero bueno, estamos como aislados, estamos en una burbuja escribiendo eso que sucede. Ahora, ¿qué ha sucedido? Claro, empieza la crisis esta, estamos obligados a estar en casa todo el mundo. La vida en realidad a mí no me cambió muchísimo, la forma de vida sí me cambió, que claro, ya no se hacían festivales, no se podía viajar, aquí aunque yo tuve un confinamiento bastante amable porque en Lisboa fue bastante simple, o sea, podías salir, yo salgo mucho en bicicleta, podías ir en bicicleta, pero no podías ver a tus amigos, entonces todo se convirtió, de repente la computadora se convirtió en la ventana de verdad, Windows de verdad al mundo. Windows. Y a mí me sucedió, por ejemplo, una cosa súper linda, porque empezó todo esto y, por ejemplo, tengo muchos amigos cubanos que están en todas partes, los cubanos por todas partes, pero particularmente tengo amigos de cuando yo estudiaba en el Conservatorio de Música, yo estudié en La Habana en la secundaria en el Conservatorio de Música, y muchos del conservatorio siguieron estudiando la música, otros dejamos la música como yo, y se hicieron otras carreras, qué sé yo, pero más o menos así, a lo largo del tiempo estuvimos sin vernos mucho tiempo, y de repente empezamos a vernos algunos, qué sé yo, bueno, y empezó el confinamiento, y creamos un grupo, porque es el momento de los grupos WhatsApp, todo el tiempo suenan las campanas y no sabes de dónde, y entonces con estos amigos empezamos a primero actualizarnos de nuestras vidas, y luego se nos ocurrió hacer algo juntos, porque queríamos hacer algo juntos, porque este es un momento que además estás tan solo que necesitas a los demás hacer cosas, y entonces lo que hicimos fue grabar una canción. Y grabamos cada uno, había como los diferentes directores que mandaron la letra de la canción, el background de la canción, entonces cada unos en México, otro que está en Ecuador, otro en Estados Unidos, en España, yo en Cuba, todos grabamos el pedazo de la canción y luego la mezclaron en Cuba e hicimos un video maravilloso y entonces era nuestro We Are the World, ¿no? Y entonces, porque te sientes además que sí que estás haciendo algo. Y me sucede lo mismo que le sucede a Mayra, que han empezado muchas lecturas, peticiones de cosas, de entrevistas, de conversatorios para entretener. Y ahí es donde uno dice, porque uno siempre es la pregunta que se hace siempre, ¿la literatura sirve para algo? Esta pasión que tengo yo, esta locura, de verdad, es una locura estar
metido todo el tiempo en una historia que no existe, pero tú crees que sí existe, porque eso existe cuando lo estás escribiendo y existe esos personajes. Y entonces uno siempre se pone esa pregunta de cada cierto tiempo, ¿para qué sirve la literatura? Y ahora justamente, como decía Mayra, se ve el para qué sirve, porque sí, la gente, o sea, somos los mismos que estamos rodeando la hoguera, y alguien nos está contando una historia, necesitamos las historias. Y entonces aquí se ha demostrado eso, y claro, ya nuestra isla entonces se ha hecho un poquito más grande, ya no estamos solamente nuestro pedazo el pedazo que ubicamos, ¿no? que ocupamos con la computadora, sino que ya hemos ido a otros lugares y hemos llegado, y a nosotros han llegado otra gente. Entonces ya, digamos que ya la isla es un continente más grande. La distopia, utopía, que además es diaspórica, pues. Claro, claro, además. Y una de las cosas que yo quería añadir a lo que estaba diciendo Carla, que me encanta, mira, a mí yo de repente, porque yo tengo hormigas en el culo, perdón por el enfático del culo, pero es enfático. Y entonces una de las cosas que pasó fue que de repente a mí se me ocurrió, pues tenía que dar clases a distancia. Entonces esto ocurrió a mitad de semestre, en marzo, de repente todo el mundo para la casa, nadie puede salir, y yo estaba dando clases a mis estudiantes de la universidad y estaba dando un taller, que entonces tuve que buscar la forma, hacer unos videitos para poder dar las clases de explicación, porque eso no se puede hacer por Zoom. Y entendí para qué eran los videotutoriales, los webinars esos que yo los detestaba. De repente tuve que aprender a hacerlo. Ahora todos somos expertos. Ahora todas somos expertos en los webinars esos. Pues a mí esos tutoriales son maravillosos. Pude terminar mis clases así y pude dar un taller que se llamó Poesía que Cura. Y me pasó una cosa maravillosa. Yo pongo eso en Facebook, aparecen 15, 18 personas y entre ellas me aparecen 2 personas con COVID, que desde su confinamiento empezaron a contar y a escribir poemas y a hacer cosas, explicando, ¿verdad? Esta experiencia que es de todos y de todas, pero algunas personas la viven de un lado y otras de otro. Entonces hubo la dinámica de taller, esta dinámica que está hablando Carla, de estar todos junto al fuego. Esa dinámica salva la vida totalmente de la gente. Fíjate, yo doy clases en una escuela de escritura online, pero la escuela era online, o sea, la escuela tiene su escuela física en Madrid y luego están los cursos online. Y siempre me trabajo, hay muchos cursos. Cuando empezó el confinamiento, empezaron muchísima gente a apuntarse, porque claro, gente que a lo mejor no había tenido tiempo por trabajo, qué sé yo, de repente tenía un tiempo extra que no sabía cómo hacer, y empezaron a leer. El otro día estaba yo hablando con mi editora francesa, por ejemplo, y me decía, es que no pararon las ventas de libros, al contrario, muchas librerías que estaban cerradas, pero vendían por internet y mandaban paquetes, siguieron, y porque la gente empezó a buscar libros. Entonces la literatura es maravillosa, la literatura sí salva. Es cierto. Y otra de las cosas que a mí me pasó, ay, nena Marina, parece que esta va a ser la única pregunta, porque el momento en que tenemos para compartir notas, ¿verdad? Porque es que esto uno no se da cuenta de qué está pasando. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me empezaron a pedir mucho por Facebook, sobre todo es hacer un live. Yo hago unos lives de los domingos a las 12 del mediodía, aquí en Puerto Rico, que entran 4,000 personas. ¿Cuándo en mi contrallada vida 4,000 personas juntas se unen a oír lo que uno puede decir? Se hacen preguntas, se seleccionan libros, se recomiendan libros? Es una cosa maravillosa. Y también otra cosa que me pasó, ¿verdad? Es que pues como le pasa también a Carla, más a ella, porque ¿verdad? Cuba es la isla del Caribe que más ha podido estar en el volumen de los recuerdos del mundo, ¿verdad? Cuando se piensa en el Caribe por la revolución, por todo lo que ha pasado, pues Cuba está ahí. Pero Puerto Rico nosotros somos, ¿verdad? Porque es que es terrible, como somos territorio gringo, ¿verdad? Pues nos toca la asquerosidad de lo que está pasando en muchos lugares de Estados Unidos. Pero una cosa bien bonita que pasó
fue cuando mataron a George Floyd, que empezó este movimiento tan terrible de Black Lives Matter. Mucha gente de Estados Unidos afro, descendientes, de repente, a través de Puerto Rico y otros lugares, empiezan a reconocer en el siglo XXI, se lo juro, que habemos más afrodescendientes que en Estados Unidos, y empiezan a preguntar y que yo puedo leer, y muchos que sabían español. O sea que esta red está creando cosas bien bonitas, bien terribles también. Claro, o sea, todo, pero tiene todo, claro. Pero bien bonitas. Ahora que dices en cómo estamos integrando, ¿no? Esta idea de integrar al mundo con todos estos proyectos, una de las cosas que hizo la Brigada para Leer en Libertad era, pues nosotros regalamos libros, y ¿qué pasa si no puedes salir a la calle a regalarlos, ¿no? Y entonces de pronto te ves, ¿no? Completamente inutilizado, con los libros en la mano y viendo la ventana, ¿no? Y bueno, la opción de tirar libros por la ventana no era opción, ¿no? matar a no son gatos que caen parados, son libros. Exacto, siempre puedes matar a un cristiano con un librazo, no era una opción. Entonces se nos había ocurrido esta idea de poder descargar, hacer descargas, ¿no? Dentro de la brigada. Nosotros tenemos en un momento 200 títulos para descarga gratuita, y logramos habilitar nuestra librería de la brigada, a la que pueden acceder, digamos, entran a nuestra página www.brigadaparaLeerEnLibertad.com, viene un catálogo, ¿no? Nos escriben y ya va a poder empezar a ver pequeñas ventas, ¿no? Lo que decía Carla, ¿no? De poder, pues, librerías que no teníamos, solo éramos físicas, claro. Tuvimos que voltearnos a la parte virtual. Pero lo increíble son las cantidades de descargas. O sea, de verdad, la cantidad de gente que necesitaba tener libros. O sea, hubo días que se nos colapsaba la red porque nos descargaban 15,000 libros ¿no? en un solo día, ¿no? De todos estos libros gratuitos que tenemos por la necesidad de la literatura. Pero fíjate que yo pensaba, sucede una cosa interesante con eso, que bueno, hay muchas formas de entretenimiento, está la televisión, está Netflix, están todas las cadenas, no sé, pero en muchas de estas la producción paró también, empezaron a repetir las cosas, y entonces, claro, de pronto te das cuenta que vives en la sensación de que tienes un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que te estás perdiendo y que estás ahí porque seguramente es más cómodo ver una película que leer un libro. Claro. Pero después te das cuenta, él dice, lees un libro y después dice, bueno, pero qué divertido que es, ¿no? Y además de la cara del protagonista se la pongo yo, no el director de la película. Y entonces hay mucha gente que se ha ido por ahí porque, claro, también se ha dado cuenta que también hay otras cosas y que son también igualmente divertidas. Hay otra cosa que yo sigo mirando e insistiendo. Mire, aquí una de las cosas que vimos fue que había mucha necesidad a través del distanciamiento social, con la necesidad del distanciamiento social, había mucha necesidad de material audiovisual de lectura, sobre todo para los niños y la educación a distancia. Claro. De hecho, yo creo, ¿verdad?, que el Festival de la Palabra va a parar por buen tiempo, pero sí va a buscar la manera de crear, ¿verdad?, esa necesidad, de suplir esa necesidad de material audiovisual que nunca antes habíamos visto. ¿Cuánta necesidad? Porque nosotros presuponemos, ¿verdad?, en este mundo, que todo el mundo tiene una computadora que funciona, que todo el mundo tiene acceso a internet, claro, que todo el mundo puede descargar, aunque sea un libro en un teléfono. No. Y eso no es verdad. Por lo menos en el Caribe, en Puerto Rico, que es uno de los países más con más acceso a tecnología por X o Y razón, por la razón de la colonización gringa. Una de las cosas que vimos fue que más de un 47% de niños en edad escolar no tienen acceso a internet, que no sea a través de teléfonos prepagados o los teléfonos de la familia, y nadie puede conectarse 8 horas a través de teléfono para coger una clase. Entonces, una cosa que es necesaria, y eso es algo que quiero discutir con ustedes, es abrir canales por YouTube,
para que de alguna manera el libro que no se puede descargar en una computadora o un teléfono pueda ser descargable, accesible, lo de los audiolibros. Los audiolibros. Es el futuro que tenemos. Pero mira, para no ir lejos, tú lo conoces mejor que yo, en el Festival de la Palabra en Puerto Rico se hacían las lecturas y era impresionante porque estaba lleno, Vallajá, el cuartel de Vallajá estaba lleno de gente y lleno de niños que iban a escuchar no literatura infantil, literatura de adultos. Y estaban todos, los padres, los niños, los abuelos, todos estaban ahí embelesados porque un señor o una señora estaba leyendo, contándole una historia. Así es que es la maravilla. Sí, ¿te acuerdas, Carla? 4,000 personas. Impresionante, impresionante. Y además escuchar es muy bonito porque estás escuchando, bueno, a lo mejor no todo el mundo lee bien, pero escuchar la historia es como las novelas de radio. Cuando la radio era ahí, estaba enganchada y la novela de radio, escuchar una novela así, a lo mejor pierdes algún hilo, qué sé yo, pero todo es costumbre, porque el ser humano se acostumbra a todo. Y entonces, claro, si te acostumbras a leer, lees, si te acostumbras a escuchar, escuchas, y vas abriendo horizontes secretos que tienes ocultos en tu cerebro. Sí, y además la memoria, otra cosa que se nos está abriendo a las mujeres escritoras, Dios mío, que esa es una de las cosas que hemos peleado nosotras por cuánto ya, 15 años, Marina, Carla y yo, que siempre que vamos a los festivales literarios, 1/6 de la población somos mujeres y casi siempre somos las mismas, y cuando no somos las mismas, la pasamos muy mal, porque nos ponen casi siempre alguna de estas personas, ¿verdad?, con el pelo muy largo, que hacen autoayuda / literatura, y que son mujeres, ¿verdad?, muy, muy sensibles, que sufren mucho, y una se sienta así con el nuevo hit, ¿verdad?, de la literatura de autoayuda / ninfómana. A que cuenten una historia que es fuerte, ¿verdad? Que es la representación cómica de que es una mujer que piensa en un festival literario. A veces funciona, a veces no. Y esta precariedad y la necesidad de contenido del capitalismo monstruoso, porque sí hay una necesidad que tiene que ver con chavos, pero también hay otra oportunidad. Y es que nos podemos colar para subir la presencia de los invisibles, de los invisibles. Y eso es bien importante. O sea, yo creo que es un momento bien importante para nosotras, para todas nosotros los locos escritores que queremos. Sobre todo para reconfirmarnos que no estamos tan locos. Exacto. O que si estamos locos, pues un poquito, pero una locura buena. Es una buena locura, porque es la locura de un mundo diferente. O sea, y ahora podemos explorar un poco más cómo podemos como que presentarnos, y además hay más espejos. Yo no pensaba que estas dos mujeres, mira qué chula, a mí me encanta presentarme con Carla porque las dos somos del Caribe y más diferentes no podemos ser. Y no, pero somos más iguales. Exacto. Y entonces es esa cosa que de repente, ¿verdad? En un libro, ay no, esa gente escribe mucho y sabe mucho y yo no soy así, pero en el Zoom, con la voz, de repente es como, coño, esta gente... No, es que llegas, claro, es que llegas de otra manera. Llegas de otra manera. Si me permiten, vamos a entrar a un anuncio, porque en este momento una de las cosas que está haciendo la Brigada para Leer en Libertad es ayudar a nuestros compañeros libreros con unas pequeñas cápsulas, así que los dejamos con los compañeros de Lejos del Teclado. Échales una mano. Durante la emergencia sanitaria, nuestros compañeros libreros se quedaron sin fuente de trabajo. Vamos a ayudarlos comprándoles libros. Todos tienen servicio de entregas personales y envíos. Échales una mano. Para leer en libertad. Hola amigos, somos AFKEY Lejos del Teclado. Libretas y cuadernos con concepto mexicano netamente ecológico. Iniciamos este proyecto hace ya 4 años con personas 100% comprometidas con el país, con México y el planeta.
Contamos con más de 10 años de experiencia en el rubro de libretas y cuadernos. Eso nos ha permitido hacer producto único con diseños mexicanos. Nuestros productos son papel reciclado y libre de ácido, pastas duras, pasta suave, diferentes tamaños, profesional, media carta, de bolsillo. Tenemos variedad en libretas. Visítanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y nuestra página www.Lejos del Teclado. AFK Lejos del Teclado en Instagram, Lejos del Teclado en Facebook. Recuerda, somos una empresa 100% mexicana. Al comprar y consumir nuestros productos, también ayudas a talleres a que sigan teniendo trabajo en esta temporada tan difícil. Regresamos de este anuncio de nuestros compañeros y esto que decía Mayra de los audiolibros ha sido una de las cosas que he estado haciendo en estos últimos semanas, la Brigada para Leer en Libertad, y hoy mismo, terminando esta charla, van a poder escuchar el capítulo 10 de Se llamaba Emiliano, de Juan Hernández Luna. Ya están el resto de los capítulos, los pueden ir escuchando, y además tenemos pues nada más y nada menos que a José Emilio Pacheco, otro de los grandes poetas mexicanos, que le hicimos un audiolibro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, ¿no? Quiero decirte, Mayra, que todo el material de la Brigada para Leer en Libertad que quieras utilizar en el festival, la verdad que nosotros felices de la vida de colaborar con lo que necesiten y con lo que quieran con el festival. Ahora sí que estamos conectados, y si les parece bien pasamos algunas de las preguntas que nos están llegando en el chat. Sí, porque seguimos con la isla ahí. Damos vuelta como tiburones. Hace rato que no nos veíamos, hace rato que no hablábamos. Sí, eso es cierto. Hacía falta, Loki. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo creo, no sé, hace ratico, sí, yo creo que desde en Puerto Rico la última vez. No, mi amor, nosotros nos vimos en Toulouse, ¿te acuerdas? En Toulouse, hace como 2 años, claro. Que después fue que yo ahí ¿Verdad que sí? Salí, me gané un premio francés, mamá. Somos 2 ahora, tú dale por arriba, yo le doy por el lado. Pregunta Eva Martínez, dice, ¿quiénes son los escritores y escritoras jóvenes de la isla y dónde podemos encontrar material suyo? ¿Quiénes recomendarían en este momento? Yo voy a hacer 3 recomendaciones de gente que me parecen espectaculares, 3 hombres y 3 mujeres. Dentro de poco voy a subir unas cápsulas que estamos grabando que se llama A Viva Voz, con 10 minutos de grabar estos escritores nuevos. Y los libros se pueden conseguir en Libros 787, que es una librería por internet que me consta que manda para México. Sergio Gutiérrez, dicen que Los Dormidos, premio Nuevas Voces del Festival de la Palabra, ese muchachito es genial. César Cardona, Levitown Mon Amour, que es maravilloso ese libro de cuentos. Y Juan Luis Ramos, Shadowplay. Estamos hablando de escritores menores de 40 años, más cerquita de los 30 que de los 40, y son buenísimas voces. Hay muchos más, pero esos son los 3 que se me ocurren. Y de mujeres, Tere Dávila, que se ganó el premio de puertorriqueño con Nenísimas y con un libro de cuentos que está, pero por encima de los gandules, como decimos acá. Aquí están las instrucciones. Es un libro sobre ciencia ficción caribeña, que eso se está trabajando bastante. Ahí también Rita Indiana. Rita Indiana es una escritora que escribió un libro, La mucama de Omiculé. Ella es puertorriqueño-dominicana, vive en la isla, entre las 2 islas, y esta también es
de ciencia ficción. Las mujeres están haciendo cosas bien interesantes, aunque Rita Indiana es como un queer, es un efebo, efeba, está buenísimo. Rita Indiana, pero está casada con una amiga mía, así que no lo puedo decir mucho. Y obviamente estoy hablando desde el punto de vista de una mujer muy confundida, porque a mí me gustan los nenes en el envase que vengan. Y entonces, entonces lo tercero es Tere Dávila, Rita Indiana, Alexandra Pagán, a mí me gusta mucho, con el libro Horror Real, ella trabaja también terror. Es bien interesante porque en estos libros estoy viendo como que venía una pandemia que se la estaba soñando el mundo entero. Ya estaba, sí, claro. Estaba, la literatura estaba. Dale tú, Carly. Pues mira, yo de Cuba, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que no estoy allí, o sea, ahora que yo con la pandemia no he ido, yo de nombres jóvenes no te sé decir nombres exactamente, te voy a mandar después para que le digas a la lectora, pero lo que quería decir era porque, claro, en Cuba hay un problema también, los libros que se publican allí, si no los compras allí, pues no los puedes saber. Yo cada vez que voy, busco los libros, sobre todo cuando voy al momento de feria del libro, busco los libros que hay para actualizarme más o menos de lo que está sucediendo, pero si no te enteras de los libros. Pero, por ejemplo, en ciencia ficción es una cosa que se ha trabajado hace muchos años en Cuba y hay un taller particularmente que tiene Raúl Aguiar, que es un escritor de mi generación. Bueno, Mayra lo conoce, estuvo en el festival y él tiene un grupo que hacen muchas cosas, además han publicado un grupo que se llama Ariete y han publicado antologías, que yo tengo una antología aquí, y cuentos buenísimos, somos muchachitos muy jóvenes y claro, son gente que todavía está publicando cuentos, no ha publicado a lo mejor una novela o un libro completo de cuentos, son gente que está empezando, pero está empezando muy bien y es muy interesante porque la ciencia ficción parece ser a veces que no es una cosa, que el Caribe no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero no, todo lo contrario, porque además nosotros vivimos en el Caribe en un mundo distinto. Y se trabaja muchísimo la ciencia ficción allí. Entonces este grupo, esta antología, lo tengo por aquí el libro, si llego a saber que está la pregunta, lo buscaba antes, ahora no me acuerdo el título, pero bueno, busco el título para decirte el título de este libro. Lo que pasa es que no sé si se puede encontrar si se puede encontrar fuera de Cuba, eso es lo que no sé. Pero bueno, no te preocupes. Te mando la información para ver si se puede encontrar, porque a lo mejor hay muchas cosas que sí ya se pueden encontrar y no se podían encontrar antes, no lo sé. Tú no te preocupes, la Brigada para Leer en Libertad hace milagros y una de las cosas que ha hecho es ir a la Exacto, por eso te voy a mandar después la referencia del libro de la editorial cubana para que puedan buscar, porque a lo mejor pueden ahí por ahí. Claro, y lograr traer a México a nuestro público estos libros, que la verdad ha sido un lujo poder de pronto, ¿no? Encontrar, además, bueno, con unos precios tirados y poder acceder a esta literatura. Nos quedan 5 minutos y me gustaría cerrar con una pregunta que es ¿cómo creen que sobreviva, ¿sí?, la industria editorial después de esta pandemia? ¿Qué pregunta? ¿Sobrevive o no sobrevive y nos convertimos en otra cosa? No, yo pienso que sobrevive. Claro, habría que ver, porque todavía estamos en plena pandemia. Todavía yo creo que no se sabe qué va a pasar, porque además, por ejemplo, del lado de acá ya están hablando en algunos lugares de volver a cerrar o de volver, ya se había desconfinado, pero ahora están volviendo atrás porque han medido nuevos casos. Entonces, realmente no se sabe, hasta que no se termine la pandemia, totalmente no se va a saber. Yo sobre la industria editorial he de confesar que es una materia que cada vez entiendo menos, porque sin pandemia no la entiendo, así con pandemia menos, pero yo pienso que sí va a sobrevivir justamente también por esto, por lo que estábamos hablando antes. Hay mucha gente ahora que se ha acercado a los libreros no han dejado de vender, además en muchos países se han hecho trabajo para defender, para proteger a los libreros independientes, los pequeños libreros, son los que es el que está ahí dentro de la librería y sí conoce cada uno de los libros y se los lleva y le puede decir a un lector, porque eso es una cosa que a mí me encanta, por ejemplo, de las librerías de
los libreros independientes llegas y preguntas, a mí me gustan los libros más o menos así, y saben recomendarte cuál es el autor que te va a gustar o de qué tipo de literatura te interesa a ti, ¿no? Y esta gente, yo creo que muchos van a sobrevivir, otros, bueno, va a ser más difícil porque ahora estamos en plena pandemia, es difícil prever el futuro siempre. Pero yo creo que no va a parar la producción de libros, no pienso, no haré todo. Pondré todas mis energías en función de que siga, que se mantenga. Pues mira, yo creo igual que Carla de que definitivamente esto no va a parar, pero también me doy cuenta de 3 cosas importantes. Una, que finalmente el audiolibro va a coger un empuje importante. Un empuje importante por razones de que es los podcasts y el audiolibro es la plataforma más cómoda para mucha gente para que el libro pueda funcionar. Y segundo, eso me da mucha alegría porque significa que muchos lenguajes, además de los lenguajes grandes, ¿verdad? Del español, el portugués, el francés, el alemán, el inglés, muchos otros idiomas van a poder estar ahí, porque yo estoy loca por leer o por oír, por lo menos cómo suena la literatura de las mujeres Tzotzils que están trabajando desde Chiapas. Mircea Sánchez, todas esas mujeres, lo leo en lo bilingüe, pero quiero oírlo. Y estoy loca por... Es muy bonito, además. Claro. La pareja es otras voces que son importantes, que mucha gente piensa que la modernidad el genocidio fue total y que esas voces desaparecieron y no es cierto. No. Lo segundo es que yo estoy segura que este mismo material que tú estás produciendo, Marina, mil gracias, yo quiero el link. Este mismo material es un material educativo sin precedentes. Las bibliotecas virtuales se van a engordar de un material importante de testimonios y de discusiones intelectuales más públicas. O sea, las humanidades públicas van a florecer, estoy segura. Y tercero, como dice Carla, esta pandemia no se ha acabado. La última peste mató a 1.500 millones de personas en 5 años. Nosotros vamos por unos cuantos meses. Yo creo que esto va a estar con nosotros un rato. Y que lo que sí va a pasar es que la modalidad híbrida se va a convertir en un nuevo cotidiano. Claro. Que las cosas puedan ser presenciales e híbridas de manera gradual hasta que salgamos del otro lado, si salimos del otro lado próximamente. Pero yo estoy segura de que sí. Y entonces esa cosa híbrida puede ser bien bonita para multiplicar la retícula de soñadores en el mundo y que nuestras islas se vayan conectando cada vez más y creando quizá lo que yo siento que debe ser el futuro social, que es grupúsculo, ¿verdad? Los estados son una mierda, no sirven. Entonces, estos grupúsculos basados en confianza, estos grupúsculos basados en interseccionalidades, que 3 mujeres podamos estar aquí, una de Cuba, una de Puerto Rico, una de México, hablando, comparando cosas, es de un valor incalculable para la traducción de nuestras organizaciones sociales y nuestras organizaciones literarias e intelectuales. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, que lo que nos viene es una cosa bien bonita si logramos sobrevivir claro. como y sobre todo si le da coronavirus a los cabrones que les tiene a que los que le tiene que dar. Sí, a los que le Porque mira, una cosa que es interesante también, pero tú ya un momentico nada más, que es, por ejemplo, uno de los problemas que tenía siempre los libros y que nos pasaba, que lo hemos hablado mil veces, Mayra y yo, es la interconexión. O sea, tú vivías en Puerto Rico y los libros salían ahí, lo mismo que tú estabas diciendo ahora de Cuba, hay libros que se publican en Cuba y no salen de ahí, hay libros que se publican, entonces a veces tú te encontrabas con gente de tu misma generación, del mismo continente, que estaba escribiendo además sobre lo mismo sin tener ninguna relación. No lo sabías porque los libros no viajan. Ahora con esto, a mí me gusta mucho lo de las lecturas porque las lecturas me encantan, me meten ahí. Y esto de las lecturas sí te lleva a que vos, por ejemplo, uno puede oír la misma, lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, y te lleva y abre un caminito que estaba, pero no estaba tanto. Así que vamos a seguir ahí en el caminito. Sí. Pues de verdad es un
placer tenerlas en la brigada y decir, y bueno, ahora sí que abriendo caminito, que le digan a sus propios lectores qué hay en la brigada, qué opciones tienen gratuitas. No, pero me tienes que enseñar, tú que me prometiste, que dijiste una cosa que me ibas a enseñar y me he quedado de mi libro. Ahora mismo te la mando. Mira, Maribel, pídeme que yo te envío lo que sea. Yo estoy bien interesada en que la gente conozca y pueda bajar cosas, PDF y vainas, y después que me encuentren las publicadoras y me metan presa si pueden. Nosotros les mandamos todo lo que tenemos en la brigada. De verdad, fue un placer tenerlas, como siempre, en este festival de las calles a las redes, la Brigada para Leer en Libertad. Y pues les mandamos todas estas colecciones de libros virtuales. Claro. Y me gustaría un poco contarles qué sigue en esta brigada, porque terminando esta charla vamos a entrar al capítulo 10 del audiolibro. Se llamaba Emiliano, del escritor mexicano Juan Hernández Luna. Y vamos a tener además a una música, como siempre cerramos en esta feria. Van a estar con nosotros los Not Brass, pero van a estar en un video aparte, así que entran, terminando lo de Juan Hernández Luna, van a tener un video aparte con la música. Y mañana, como siempre, a las 7 en punto de la noche, vamos a tener a Óscar de Pablo hablando junto con Fritz Glockner sobre Rubén Jaramillo. Así que, bueno, empezamos con historia en este festival. ¡Qué bueno! Un placer, como siempre, tenerlas con nosotros. No, gracias por invitarnos, la verdad, un gustazo. Nos hacía falta un roncito para brindar. Eso es cierto. La próxima vez, por favor, un roncito virtual. Un roncito virtual, brindamos. Exacto. Pues muchísimas gracias y continuamos con este festival para leer en libertad. Para leer en libertad, la Estación de la Literatura desde México presenta. Se llamaba Emiliano, la historia del caudillo del sur que luchó por tierra y libertad para su pueblo. De Juan Hernández Luna. Capítulo 11. Un nuevo año ha llegado, 1915. El rompimiento con Venustiano Carranza por parte de las fuerzas zapatistas es definitivo. El 16 de enero, por haber salido de la capital el presidente Eulalio Gutiérrez y algunos miembros de su gabinete, la convención nombra al general Roque González Garza como presidente provisional de la República. Aprovechando la falta de pertrechos y errores de los zapatistas, el general Álvaro Obregón recupera la ciudad de Puebla. El 28 de enero ataca y logra tomar la Ciudad de México, por lo que el gobierno convencionista traslada su capital a Cuernavaca, Morelos. Casi 2 meses después, el 10 de marzo, Obregón evacúa la Ciudad de México y entra el gobierno convencionista nuevamente. Y el caos ha vuelto a llegar a la nación, y las diferentes fuerzas intentan tomar el poder. El 24 de mayo, Francisco Pacheco rinde protesta como ministro de guerra ante el presidente Roque González Garza, pero apenas semanas después, el 10 de junio, la convención cesa al general González Garza y designa provisionalmente al licenciado Francisco Lagos Cházaro como presidente de la República. Ese mismo día, el Ejército de Oriente, comandado por Pablo González, ataca y toma la Ciudad de México, por lo que el gobierno convencionista traslada su administración a la ciudad de Toluca. El 12 de julio, el general Pablo González sale de la Ciudad de México para recuperar Pachuca, que había sido tomada por Rodolfo Fierro. Ese día entran a la Ciudad de México fuerzas convencionistas, mientras Pachuca es recuperada por las tropas constitucionalistas que nuevamente atacan la Ciudad de México el 1 de agosto. Esta era la revolución, un ir y venir de tropas, un desorden de mandos. Todos deseaban hacer la batalla final, la definitiva,
y al final de la tarde solo quedaba un recuento de muertos, la desesperanza de que nada se había logrado, a pesar de la pólvora o las maldiciones, al ver a la gente sangrar y seguir disparando en la huida, con el estómago molesto por la falta de alimento, con la tierra ácida entrando en los ojos para recordar que esos mismos ojos hacía tiempo no dormían como dicen que se debe dormir. Tal vez, deseando terminar con esto, Pablo González se lanza con todo sobre los zapatistas al mando del Ejército de Oriente. Los busca por Morelos y Puebla y el Estado de México. Y a todo esto, ¿dónde andaba Emiliano Zapata? Era necesario retomar el origen de la lucha, la de sus representados. Lo suyo era una cuestión de tierras que no podían sentir como propias. No era por el poder de la nación, eso estaba en otro nivel. Era menester resolver el asunto de los campos y los cultivos. Era necesaria una reforma agraria. Durante todo el año de 1915, Zapata intentó reconstruir lo que 5 años de batallas habían dejado. De acuerdo a los viejos títulos de propiedad, repartió la tierra a sus legítimos dueños, los campesinos. Alertado de que los constitucionalistas se disponían a terminar con sus tropas, Emiliano Zapata giró órdenes de que se redoblaran las guardias. Había que detenerlos a como diera lugar. Hay batallas, pero ninguna es determinante para cambiar el estado de las cosas. Además, hay demasiada atención al norte del país, donde el asunto de la revolución sigue vigente. Así termina otro año e inicia 1916. Zapata continúa con su reforma agraria en el estado de Morelos, mientras Villa regresa al norte. El 1 de marzo de 1916, los zapatistas se enteran de que Francisco Pacheco quiere rendirse y mantiene tratos con los carrancistas, por lo que se le forma consejo de guerra y se le fusila en Miacatlán, Morelos. En respuesta, Carranza ordena pasar por las armas a toda persona que directa o indirectamente preste sus servicios al zapatismo. El asunto comenzaba a ponerse mal para los zapatistas. Miles de sus seguidores, tras obtener una parcela de tierra, se habían regresado a sus campos a vivir el asunto de la siembra y la cosecha. Los contingentes revolucionarios disminuyeron en número y fuerza de batalla. Esta es una de las razones por las que Pablo González, cuando decide avanzar al sur, no encuentra mayor resistencia, a tal grado que derrota a los rebeldes y ocupa la ciudad de Cuernavaca el 2 de mayo de 1916. Pero esto no iba a quedar así, y aunque hace falta todo, desde comida, caballos y armas, los zapatistas se reorganizan y retoman el asunto de la lucha armada, comprendiendo que ahora ya no tenían la influencia anterior y solo eran dueños del terreno que pisaban. Animados por la fe en su lucha y dolidos en el orgullo porque las tropas de Carranza hubiesen llegado hasta sus dominios, Zapata reorganiza a su gente. Pero esta tarea le lleva meses, pues los campesinos, sus compañeros de lucha, no desean abandonar los campos hasta pasado el tiempo de cosecha, para dejar algo de comida en casa, por si no regresan nunca. Llega el nuevo año, 1917. Decididos, Zapata y su gente atacan a los constitucionalistas. Recuperan Cuernavaca el 14 de febrero. Pero el acoso, las presiones y la larga lucha que databa de varios años atrás rompían ánimos, provocaban deserciones y, lo que es peor, traiciones como la de Otilio Montaño, justamente uno de los que habían firmado el Plan de Ayala. Resulta que Otilio había entrado en tratos con los carrancistas para su rendición y, al ser descubierto, se le aplicó el mismo tratamiento que a los anteriores traidores. Tras ser confrontado a un consejo de guerra, Montaño fue fusilado en Tlaltizapán el 18 de marzo. 4 días después, el 23 de marzo, Emiliano Zapata y sus tropas atacan Chietla, logrando apoderarse de Izúcar de Matamoros y Amecameca.
Para leer en libertad, la Estación de la Literatura desde México presentó Se llamaba Emiliano, la historia del caudillo del sur que luchó por tierra y libertad para su pueblo. De Juan Hernández Luna. Primer festival para leer en libertad, de las calles a las redes. Charlas, presentaciones, música y muchos libros. Además, el estreno del audiolibro Se llamaba Emiliano, de Juan Hernández Luna. Primer festival para leer en libertad, de las calles a las redes, del 12 al 22 de agosto a las 19 horas.